Bueno, atención, personas que tienen diabetes, porque hay que renovar lo que utilizamos o lo que utilizan habitualmente para realizarse la medición de la glucosa. ¿Ah, sí? Sí, señor. Roxana Lopresti tiene los detalles. Hola, Roxy. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, como decía Dani, información importante para las personas con diabetes, porque lo que se va a hacer hasta el 10 de septiembre es reemplazar estos aparatitos de medición de la glucosa, como decía Daniela, y hay que prestar mucha atención a dónde pueden recurrir para realizar este cambio. Estamos con la doctora María Estela Charparir, jefa del programa de diabetes. ¿Cómo le va? Buen día, Roxana. Muchas gracias por la invitación. A usted por venir. ¿Por qué hay que reemplazarlos? Hay que reemplazar. Hay nuevas normativas que han sido un poco estudiadas y originadas desde el Programa Provincial de Diabetes y de la Dirección de Farmacología del Ministerio de Gestión de Salud. Y con el visto bueno y la aceptación de la Subsecretaría de Salud, entonces hay estas normativas, que es reemplazar los sensores que tienen las personas con diabetes y que se las entregan en forma gratuita a todos aquellos personas con diabetes que se hacen atender en los centros de salud y en los hospitales centralizados y que no tienen cobertura social. Bueno, obra social. ¿Y los que tienen obra social? Los que tienen obra social, de acuerdo Porque a la ley. todas las personas con diabetes tienen que cambiarlo. Exactamente. Los que tienen obra social tendrán que también hacer la consulta en cada uno de los efectores, porque por ley nacional tienen una cobertura de tiras reactivas, de los sensores y de la medicación al 100%. Bien, estos dos son los aparatitos que se usan hasta ahora. Son los aparatitos que tienen hasta ahora todos los pacientes que están bajo la cobertura de nuestra en el Estado. Y van a ser reemplazados por, siempre se hace la compra por licitaciones. Claro. Y esto se asegura la provisión por estos 2 años próximos. ¿Cuántos son los que han adquirido? ¿Se tiene esa información? Sí, yo creo que hay que reemplazar alrededor de 5.000 a 6.000 sensores en toda la provincia. Bien, ¿sí? Bien. Entonces, es simple. Son los mismos sensores, son los mismos medidores, nada más que la tecnología acá cada vez está también más a favor de la medicina. Es más simple, permite un resultado de la glucosa capilar en unos 4 segundos. Bien. Acá, por ejemplo, la imagen puede mostrar que ya está pidiendo la gotita de sangre que se extrae con un pinchacito muy suave, indoloro, que es de como la se yema hace del ahora dedo, como se hace ahora. Sí. Se coloca y en 4 segundos tiene el resultado. ¿Cuál es la diferencia con este anterior? Este tarda un poquito más. Tarda un poquito pero más, tiene otras funciones también, que le va a servir al médico, porque tiene las funciones, le permite ver los promedios en 7, 14, 21 días que ha logrado su paciente, y le permite también programar qué glucemias antes y después de las comidas y en qué rango se tiene que mover esas mediciones. Y el paciente también va a leer, entonces, si tiene programado que 2 horas después de un lindo almuerzo no debe pasar de 140 a 160 y le da 210, entonces sabe que el rango ha avanzado un poco y cómo corregirlo desde el punto de vista dietético, actividad física y medicación. Bien, veamos las personas con diabetes que tienen que hacer este reemplazo. Vemos en el siguiente detalle lo que usted decía de la cantidad de aparatitos que se han adquirido, que es el del Estado. Vemos, 10.000 personas deberán tener este nuevo aparato. Exactamente. Entre 6 y 7.000 personas tendrían que hacer el cambio de lector de glucosa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre glucosa y glucemia? Que eso también es importante. La determinación de cuando uno va al laboratorio, le sacan sangre del bracito para el diagnóstico. Estos aparatitos, estos medidores o estos sensores no sirven para diagnóstico, Roxana. El diagnóstico lo hace exclusivamente el bioquímico con la glucemia en ayunas. Bien, estos son... Esto sirve para control, para que el paciente lleve un control de qué pasa con su glucemia, qué pasa 2 horas después de las comidas, o cómo, si se tiene que inyectar insulina,
cómo graduar la dosis de acuerdo a los valores que está determinado. Bien, estas personas con diabetes son las que debería cambiar el gobierno provincial, ¿sí? Son aquellos pacientes que no tienen cobertura social. Que no tienen cobertura social. Y también es importante ver el tema del autocontrol, ¿sí? ¿Cuántas veces el paciente, la persona con diabetes, se hace la medición? Claro, eso nosotros ya está un poco, digamos, determinado o normatizado. Sí. De acuerdo al tipo de diabetes. Y ahí lo vemos, ¿no? Lo vamos a acompañar con el detalle este. Exactamente. Pacientes tipo 1, ¿sí? 3 a 4 pruebas por día. Sí. Pacientes tipo 2, de 2 a 3 pruebas por día. Y embarazadas, la diabetes gestacional, exacto, entre 5 y 7 pruebas. Siempre la embarazada, los controles son muchos más frecuentes porque hay que tomar determinaciones a veces si se insuliniza o no, si sigue con el plan alimentario, y cuidar mucho a la embarazada, lo que se llama la hipoglucemia o bajada de azúcar, porque puede afectar al bebé. Bien, ¿y las tiritas también las otorga en este caso el Estado? Sí, el Estado otorga también sensores, tiras, insulina y hipoglucemia antemorales, los que están con hipoglucemia. De acuerdo al autocontrol. De acuerdo al autocontrol. Y para cerrar, doctora, ¿dónde tienen que realizar este reemplazo hasta el 10 de septiembre? Las personas con diabetes que se atienden en los centros de salud y en los hospitales centralizados saben que concurren a la visita médica y saben que en cada centro de salud, en el centro de salud cabecera, Roxana, está la farmacia. Es ahí donde van a tramitar. Para ello, los médicos que tienen una población a cargo de personas con diabetes tendrán que llenar en forma obligatoria un formulario, que se lo hemos dejado acá si después lo quieren ustedes exhibir, un formulario en donde consta no solamente los datos de filiación, sino el tipo de diabetes, si tiene otras patologías asociadas a la medicación, y ahí se pide el cambio de sensor. ¿Es inmediato? ¿Va a ser inmediato? El llenado es en forma más cuidada, debido a que van a tener que reemplazar mucho número de pacientes. Pero es importante porque nos va a permitir un reempadronamiento. Claro. Vamos a saber, Roxana, cuántas personas con diabetes, qué tipo, dónde están, quiénes lo atienden en nuestra provincia. Y es fundamental exactamente. Entonces, para concluir, las personas con diabetes que reciben la medicación, estos aparatos del Estado, tienen que recurrir al centro de salud, a su médico de guía, y los que tienen obra social tienen que ir a la obra social, porque también tienen que reemplazar estos aparatitos de medición. Eso en la obra social se verá ellos qué tipo de licitaciones, qué convenios tienen, pero que sepan los pacientes que tienen obra social que estamos bajo la cobertura de la ley nacional. Y la ley los motiva a que la medicación la reciban también con el 100%. Doctora, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Roxana.